evidenciando la crisis política que se vive en los Estados Unidos, la perturbación que vive la política norteamericana. Por primera vez en 234 años de historia del Congreso de los Estados Unidos es destituido un presidente de la Cámara de Representantes. Nunca había ocurrido en más de 2 siglos de historia que un titular de la Cámara Baja fuese destituido. Hubo momentos que se encaminaron hacia un voto de censura. Por ejemplo, en 1910, que era presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Joseph Cannon, fue sometido a un voto de censura, pero lo sobrevivió. Ese voto de censura no logró imponerse, no alcanzaron la mayoría necesaria para imponer la destitución y Joseph Cannon continuó en su cargo. De hecho, fue uno de los titulares de la Cámara de Representantes que más tiempo duró en esa función. Luego, en el 2000, Cámara Baja era John Boehner, un republicano también, un republicano conservador que había sido uno de los grandes impulsores de la guerra, de la invasión de Irak que decidió el gobierno de Bush hijo, y también uno de los grandes enemigos de las políticas que se querían implementar para contener el cambio climático. Bueno, John Boehner en el 2015 iba hacia una votación de censura, o sea, iba hacia una posible destitución, pero no llegó a concretarse porque él renunció antes. Por lo tanto, lo que ha ocurrido en estos días, la destitución de Kevin McCarthy, es la primera destitución de un presidente de la Cámara de Representantes en toda la historia política de los Estados Unidos. Kevin McCarthy, como los 2 casos anteriores en los que se presentó un voto de censura, también pertenece al Partido Republicano. Pero a diferencia de los 2 casos anteriores, del caso de Joseph Cannon y del caso de de los 2 casos anteriores, a la moción de censura la pidieron miembros de su propio partido, el Partido Republicano. En los 2 casos anteriores fueron las bancadas opositoras, las bancadas adversarias, las que pidieron votar la destitución. En este caso, fueron legisladores del propio Partido Republicano los que quisieron destituir al presidente de la Cámara Baja y lo lograron. Convirtieron a Kevin McCarthy en el primer titular de la Cámara de Representantes destituido de ese cargo. ¿Y cuál fue la razón por la que legisladores del propio? La razón es que Kevin McCarthy había acordado con los demócratas una medida para suspender, prorrogar un shutdown, como se le llama, un cierre del gobierno. Al no haber un acuerdo presupuestario, bueno, acordó con las bancadas demócratas elevar el techo de la deuda hasta la segunda mitad del mes de noviembre, cosa de dar unos días más sin que se produzca eso que se llama o que es el cierre de un gobierno, un shutdown. O sea, lo acusaron de haber sido funcional, de haber sido tibio con el gobierno de Joe Biden. Lo acusaron de haber acordado con los demócratas, que ni siquiera acordó del todo, simplemente prolongó un cierre del gobierno, prorrogó, perdón, un cierre del gobierno y dejó de lado en ese acuerdo para elevar el techo de la deuda el tema que es clave, que es crucial, de la multimillonaria ayuda que se le está por dar a Ucrania para que siga sosteniendo la lucha contra el invasor ejército de Rusia. Eso quedó en veremos. O sea, ni siquiera fue del todo funcional, pero por haber logrado
un acuerdo, fue declarado tibio frente al gobierno de Biden, fue declarado casi como un colaboracionista de la administración demócrata, entonces le bajaron el pulgar, fueron y lo destituyeron. Esto pone en evidencia, por un lado, la profunda grieta que divide a los republicanos, una grieta que ha devorado a los moderados. Por primera vez uno mira el Partido Republicano y ya no encuentra un ala moderada. Siempre hubo alas duras, siempre hubo derechas muy cerca del extremo, conservadores muy cerca del ultraconservadurismo. Barry Goldwater en la década del 60, Newt Gingrich en la década de los 90, titular de la Cámara de Representantes, que fue uno de los peores azotes que tuvo el gobierno demócrata de Bill Clinton. El Tea Party fue una expresión ultraconservadora, o sea, extremista dentro del Partido Republicano. Pero la irrupción de Donald Trump reconfiguró el Partido Republicano, generó una grieta que fue devorando hasta que prácticamente desapareció el republicanismo moderado, la centro-derecha, quedó solo un ultraconservadurismo. Hoy los republicanos se dividen en trampistas y ultratrampistas, o trampistas y recontratrampistas. Esa es la división de hoy. Siempre hubo ultraconservadores, pero siempre hubo un ala moderada. Apareció Trump, pero estaba el senador por Arizona, John McCain, pero estaba Mitt Romney, eran figuras respetadas y representaban el republicanismo de centro. Hoy el centro no está más, los moderados no están más. Hay ultraconservadores y recontra ultraconservadores. Eso vuelve a quedar en evidencia. Una grieta que muestra un partido absolutamente radicalizado, absolutamente volcado hacia un extremo. Pero la destitución de Kevin McCarthy muestra también la nulidad en la que ha caído el Partido Demócrata. Porque si a Kevin McCarthy, miembros de su propio partido, el republicano, quisieron destituirlo por haber tomado decisiones favorables de algún modo al gobierno demócrata, lo quisieron destituir y lo destituyeron por haber negociado y acordado algo con los demócratas. ¿Por qué los demócratas mayoritariamente sumaron su voto a la destitución? Es absurdo, es ridículo. Pusieron a un hombre en el paredón para hacer un fusilamiento político por haber colaborado con los demócratas, y los demócratas se pararon en el pelotón de fusilamiento y también dispararon contra ese hombre al que habían condenado por haber acordado con ellos. No se entiende. La crisis política en los Estados Unidos muestra a dos partidos en estado catatónico. El Partido Republicano casi con una guerra civil interna y sin un ala moderada. Se dividen entre ultraconservadores y recontra ultraconservadores, trampistas y ultratrampistas. Moderados ya no quedan. Y en el Partido Demócrata lo que parece que no queda es lucidez.